Queridas hermanas y hermanos, nuevamente sean bienvenidos ustedes a la casa del Señor, pero también ustedes den la bienvenida a la palabra del Señor en su vida. Porque a veces he visto que, no todos, pero de repente alguna persona, cuando está siendo proclamada la palabra del Señor, como que está distraída. Y creo que cuando escuchamos la palabra del Señor tenemos que tener un corazón bien dispuesto para hacerlo. Tanto quienes están aquí como quienes siguen esta transmisión, a quienes, por cierto, les agradezco mucho porque ayudan a las misiones. ¿A qué me refiero? Porque ustedes, con la ayuda que dan a través de esta transmisión, lo que depositan en el banco, nos permite que la transmisión continúe y llegue ¿a dónde? A lugares que ni siquiera se imaginan. Me han dicho muchas personas: Padre, yo empecé a seguir su misa en Europa, empecé a seguir su misa en Japón, empecé a seguir su misa en un hospital, y recientemente hubo un congreso sobre el Señor de la Misericordia en Puebla, donde llegó gente de muchas partes de México y del mundo y me dijeron: Padre, no se imagina su misa a cuántas partes llega. Así que gracias a su generosidad, gracias a apoyar esta transmisión, puede la Iglesia también ser misionera a través de las redes sociales. Hace 8 días y también hace 15 días ya Cristo nos invitaba a estar haciendo oración continuamente y el tema continúa. Fíjense que la primera lectura de hoy nos presenta la batalla del pueblo de Israel contra los amalecitas y subraya esto, que mientras Moisés tenía las manos en alto, ganaba Israel. Pero en cuanto Moisés bajaba las manos, los brazos, ganaban los enemigos, a tal grado que cuando Moisés se cansó, para que no bajara los brazos, su hermano Aarón y Hur lo sentaron y lo sostuvieron con los brazos en alto hasta que obtuvieron la victoria. Ahora, ¿qué nos quiere decir esta extraña narración? ¿Se trata de un gesto o acto mágico como lo de las películas de Disney o Harry Potter? ¿Las manos en esa posición tenían un efecto mágico? Por supuesto que no, porque la Sagrada Escritura no nos enseña a creer en ritos o en gestos mágicos. Para entender las palabras del texto, tenemos que tomar en cuenta que para el pueblo judío, como también lo es ahora para los cristianos, desde los inicios la oración conjuntaba la palabra hablada, recitada o cantada mientras se elevaban los brazos al cielo, como si ese gesto indicara que nuestra mente y el corazón se elevaban hacia Dios. Entonces es un gesto donde la oración hablada, cantada o recitada se unía a un gesto del cuerpo. Por lo tanto, no era el tener los brazos en alto lo que hacía que el pueblo de Israel pudiera vencer a los enemigos, sino más bien la oración constante e incansable. Y si Moisés se llegaba a cansar en el cuerpo, ahí estaban sus 2 compañeros, Aarón y Hur, haciéndose solidarios en la oración, lo que nos enseña que tenemos que apoyarnos unos a otros para no desfallecer en la oración y que ésta sea siempre constante, porque solo unidos a Dios, con la fortaleza y luz que Él nos da, podremos obtener los triunfos necesarios, encontrar los caminos adecuados, corregir el rumbo, recibir la luz necesaria para distinguir entre el bien y el mal y muchas cosas más. La imagen de Moisés bajando los brazos, haciendo que el pueblo perdiera, me recuerda la escena, la recordarán ustedes, en que Pedro se hunde en el agua. ¿Por qué se hundió Pedro? Porque mientras Moisés tenía su mente y corazón puestos en Dios, el pueblo vencía. Pero cuando no. Así también le pasó a Pedro. Mientras Pedro tenía la mirada puesta en Jesús, pudo caminar sobre el agua. Pero cuando puso su atención en el agua y en el viento, se hundió. Por lo que estas 2 escenas, la de Pedro y la de Moisés, nos enseñan que dejar de estar conectados con Dios nos hace perder o hundirnos,
porque Dios es la fuente de todo bien y bendición. Y la pregunta sería, ¿cuál es la forma de estar unidos a Él? Sencillamente la oración. Por eso Cristo en el Evangelio nos recuerda la importancia de la oración y de la oración perseverante, insistente. Y para ello nos pone un ejemplo que no debemos malentender. Porque alguien diría, como la parábola nos enseña a ser insistentes, hay que insistir en lo que pedimos como la viuda. Bueno, sí. En primer lugar, la parábola enseña la insistencia en la oración, pero no en lo que pedimos, fíjense. Insistir en la oración, pero no en lo que pedimos. Eso es totalmente distinto. Lo importante es no dejar de hacer oración en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Pero por otra parte, alguien podría pensar que como la viuda recibió lo que pedía, basta que oremos para recibir lo que pedimos. Y eso tampoco es correcto, porque por más que insistamos, Dios nunca, fíjense bien, Dios nunca nos concederá lo que nos lleve a la destrucción, lo que nos aleje de Él o lo que nos pueda hacer daño a nosotros o al prójimo, ni tampoco lo que va en contra de la voluntad de los demás. Por ejemplo, un muchacho no le puede pedir a Dios que una muchacha se enamore de él cuando esa muchacha tiene otros planes y está enamorada de otro. Dios no puede actuar en contra de la voluntad de esa muchacha para cumplir el deseo, el capricho del joven. Tampoco un señor puede pedir que se muera su suegra porque le cae mal o porque le hizo mal. Dios no puede hacer daño a alguien solo porque se lo pidamos. Y aunque hay que insistir en la oración, la insistencia también tiene que hacernos pensar y reflexionar en si estamos pidiendo lo correcto. Para que nos quede claro, quiero recordar ese otro momento en que Cristo dijo, nos lo dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 7, ¿qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿Y si le pide un pez le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se les las piden? Este texto enseña claramente que Dios solo da cosas buenas porque Él es fuente de bondad y no de maldad. Por lo que yo podría adaptar esas palabras cambiándolas un poco para decir, ¿qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide una serpiente o un alacrán, se lo dará? Porque si ustedes no dan cosas malas a sus hijos, mucho menos se las dará a ustedes el Padre Celestial. Por otra parte, la insistencia tiene un efecto importante y para que comprendan mejor, les pongo el ejemplo de un músico o de nuestro organista. Cuando quiere tocar una pieza, inicia primero lento, reconociendo cada una de las notas y los tiempos. Poco a poquito la va aprendiendo. En ese momento no se puede decir que está tocando bien. Para lograrlo necesita repetir una y otra vez, insistir una y otra vez, hasta que no solo interprete bien la pieza, sino hasta que llegue a aprendérsela de memoria. Insistir en la oración nos lleva, por lo tanto, de acuerdo a este ejemplo, a perfeccionar nuestra manera de orar. Quizás al principio comenzamos orando, solo repitiendo las oraciones que aprendimos de niños. Luego, buscando algunas escritas por santas o santos, hasta que finalmente la oración surja de nuestro interior, como un diálogo íntimo y personal con Dios, en el que más que levantar las manos, elevamos nuestra mente y corazón a Él, a tal grado que ni siquiera tenemos que levantar las manos. Podemos orar con las manos juntas, acostados antes de dormir, o en el hospital, de pie, en silencio, mientras vamos en el metro en silencio, o hasta mientras vamos caminando en silencio. Más que la postura corporal, es la postura espiritual la que importa. Claro que si quieren utilizar su cuerpo, también lo pueden hacer. Tenemos un ejemplo con los judíos. Cuando llevo a la gente a Tierra Santa y llegamos, por ejemplo, al Muro de los Lamentos
y la gente ve que los judíos están moviéndose así frente al muro, dicen: ¿qué les pasa, padre? ¿Les dio la chiripiorca? ¿Qué sucede? Y yo lo que les digo, no, es que ellos se mueven así para hacerle entender a los demás y a Dios que están orando con su mente, con su lengua, con su corazón y con todo el cuerpo. Así que creo que esto es importante. Y a lo mejor una madre de familia podrá estar diciendo el Padre Nuestro mientras está cocinando. Ay, padre, ¿cómo? Sí, porque el cocinar, ¿qué es? Una oración, porque está ofreciendo ese trabajo para alimentar a sus hijos. Acuérdense que el trabajo por bien de los demás también es una oración. Por otra parte, tenemos que entender algo más. En la segunda lectura, con mis palabras, San Pablo invita a Timoteo a que esté conectado siempre con Dios. Y el mejor enchufe es la Sagrada Escritura. Y con ello nos invita a nosotros a que nos acerquemos a la Biblia para que nuestra oración sea más profunda. Y no solo eso, sino que la Sagrada Escritura nos anime a predicar y llevar el Evangelio enseñando, educando e incluso corrigiendo. Así lo dice San Pablo: permanece firme en lo que has aprendido y se te ha confiado. Pues bien sabes de quién lo aprendiste y desde tu infancia estás familiarizado con la Sagrada Escritura, la cual puede darte la sabiduría que por la fe en Cristo Jesús conduce a la salvación. Así que aquí encontramos otro texto importante y les hago la aclaración. En este domingo de las misiones se puede escuchar esta lectura de San Pablo a Timoteo, o también se puede escuchar una lectura que habla del carácter misionero de las personas. Toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para educar en la virtud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda obra buena. San Pablo dice: insiste a tiempo y a destiempo, convence, reprende y exhorta con toda paciencia y sabiduría. Y aquí yo diría, ¿qué es lo que está invitando San Pablo a hacer? A ser misioneros. Enseñar a una persona es ser misionero, hacerle conocer a Dios. Corregirla porque a lo mejor estaba confundida que Dios Padre y Jesucristo eran exactamente lo mismo. No. O corregirla pensando que solamente había 3 sacramentos. No. Enseñar, corregir, reprender, animar, esto es ser misionero, y es lo que hacen los misioneros cuando dejan su casa, especialmente los que se van a dedicar a la misión completa para ir a otras partes del mundo. Y me viene a la mente una última palabra en esto de reprende y exhorta. Esto quiere decir que un cristiano no puede quedarse callado ante el mal, provenga de quien venga, de la familia, de los vecinos, de la empresa o incluso de los gobernantes. Así como haría mal un padre de familia en no corregir a su hijo que se droga o empieza a delinquir, así como haría mal un maestro en no corregir al alumno que está equivocado en su suma o en su resta, o así como haría mal el entrenador que ve que su clavadista se está lanzando mal, así también hace mal el cristiano que no corrige a sus ministros o sacerdotes cuando van por mal camino en la pastoral, o así también hace mal el ciudadano que ve que sus gobernantes no cumplen lo prometido, o que solo gobiernan para sus grupos, o que disfrazan y no aceptan sus errores, o que hacen pactos con la delincuencia o el narcotráfico y no los corrigen, no les llaman la atención. Por eso es interesante la labor que a veces hacen algunos periodistas valientemente, porque denuncian, muestran claramente lo que se está haciendo bien o lo que se está haciendo mal. Y por eso se me hace interesante que la viuda, con su insistencia, logró algo inusitado. ¿Qué? Si pusieron atención, la parábola menciona que el juez era injusto. ¿Cómo era el juez? Injusto.
que no temía a Dios ni respetaba a los hombres, y sin embargo, ¿qué logró la viuda con su insistencia? Que le dieran lo que pedía. No, algo mayor. Que no que le diera lo que pedía. No, la viuda logró que el juez injusto y malo hiciera algo bueno. ¡Wow! La oración de ella lo cambió a él. Esto nos anima a hacer oración insistente por quienes tienen la obligación de poner en práctica la justicia, para que si no lo hacen por su propia voluntad, por lo menos lo hagan por la insistencia y exigencia de la gente. Así que no nos quedemos con los brazos cruzados, sino más bien como Moisés, bien altos, bien altos. Si tu papá, en el caso de la familia, si a lo mejor tu entrenador, en el caso de la educación, si tu gobernante no están haciendo lo que tienen que hacer, insísteles. A lo mejor ellos no lo quieren hacer, pero por tu insistencia van a hacer las cosas bien. ¿Cuántos países han cambiado teniendo malos gobernantes, pero por la insistencia del pueblo, el gobernante tuvo que hacer lo que el pueblo quería? Y eso es maravilloso. Una última palabra: en este domingo se hace una colecta especial para apoyar a los misioneros, aquellos hombres y mujeres que van a misionar por todo el mundo, de manera especial para que puedan hacerlo. Pero que no se nos olvide que todos los cristianos somos misioneros desde nuestro bautismo. Y ahora sí, una última palabra. ¿Se han fijado dónde tiene las manos el sacerdote cuando ora en nombre de toda la comunidad? Ahorita, por ejemplo, estoy platicando con ustedes, muevo mis manos en forma normal. Pero cuando dirijo mi oración a Dios en nombre de toda la comunidad, ¿dónde tengo mis manos? Digo, oremos. ¿Dónde están mis manos? Cuando va a venir la consagración, ¿dónde están mis manos en nombre de toda la comunidad? Siempre que el sacerdote está con estas manos, significa está orando a Dios en nombre de todos. Él está presidiendo la comunidad. Por eso, en la oración del Padre Nuestro, el sacerdote que representa a la comunidad es el único que puede tener las manos en alto. Los demás no elevan sus manos porque no están representando a la comunidad. Cada quien hace su oración personal, puede tener las manos juntas, etc. Si en su casa quiere levantar las manos, lo puede hacer, pero en la misa nunca nadie puede tener levantadas las manos en alto a la oración del Padre Nuestro, solamente el sacerdote.